rendimiento de aletas. Anteriormente hemos calculado el flujo de calor que se transfiere a través de la aleta, Q sub índice A. Ahora vamos a evaluar el sistema en el cual vamos a agregar este análisis a las aletas, que en este caso es evaluar cuál es el rendimiento que las aletas pueden entregar en un sistema de intercambiadores de calor. Por lo tanto, podemos observar en pantalla que para calcular el rendimiento a través de las aletas, bueno, tenemos aquí unas ecuaciones que se plantean. Esto es con la finalidad de calcular el coeficiente de calor transferido con la aleta y el calor que sería transferido sin la aleta, para lo cual tenemos aquí, para ese coeficiente, ¿sí?, la ecuación 291. Lógico, tenemos que evaluar qué tanto rendimiento nos da esa aleta que vamos a diseñar o que vamos a implementar en el sistema del intercambiador de calor. Y en su momento, con anticipación, evaluar los materiales, de qué material se estará fabricando la aleta, cuáles serían sus diseño de cierta manera que nos permita eficientar el espacio y mejorar lo que es el intercambiador de calor. Bien, por lo tanto, de forma generalizada, vamos a visualizar la ecuación que tenemos a continuación, que es la 293. Esta ecuación en su momento nos permite calcular el rendimiento de la aleta Q sub índice A, conociendo, el flujo de calor a través de la aleta entre el flujo de calor máximo que se está transfiriendo en el sistema. A ver, vamos a darle un poquito de aumento, ahí está. Por lo tanto, necesitamos conocer el calor que se transfiere a través de la aleta y dividirlo entre el calor máximo. Recordemos que Q sub índice A va a depender de qué tipo de caso estemos evaluando la aleta. Recordemos que está el caso A, caso B, C y D. 4 casos de los cuales nos apoyamos con las fórmulas y ecuaciones que tenemos en la tabla de la página 77. ¿De acuerdo? Ahí recordemos que tenemos si es una aleta diabática, una aleta infinita, si se va a evaluar como una aleta sometida a convección o con una aleta que se está evaluando en temperaturas prescritas. De cualquiera de esos 4 casos, nosotros tenemos una fórmula específicamente para calcular Q sub índice A, dividido entre el calor máximo que se está transfiriendo, nos permite encontrar el rendimiento a través de la aleta, con la ecuación 293. Por lo tanto, Q sub índice A va a depender de cuál de esas 4 fórmulas se va a sustituir, dependiendo el caso A, B, C o D. Y Q máxima la vamos a obtener, ¿sí?, de HC, la constante convectiva, el área de la superficie total de la aleta, ¿sí?, que multiplica a esa constante convectiva, y el valor que obtengamos de teta B. Recordemos que teta B es la temperatura de la base, ¿sí?, menos T infinito, la temperatura del fluido. Con esta ecuación ya tendríamos una fórmula para evaluar el rendimiento. También podemos calcular Q máxima con 2 fórmulas que se citan a continuación. Si la aleta tiene la figura geométrica de forma rectangular, triangular y o parabólica, Q máxima la calcularemos con esta ecuación, con la 294, donde podemos observar que es la H convectiva, el perímetro, la longitud corregida y teta B, donde la longitud corregida, más adelante vamos a plantear las 2 fórmulas dependiendo si es una aleta, ¿sí?, rectangular o aleta cilíndrica, cómo calcularemos esa longitud corregida. Ahora bien, Q máxima para estas placas de estas figuras geométricas, pero si es una aleta anular, entonces sustituimos Q máxima por la ecuación 296 que tenemos a continuación. Y aquí la tenemos, ¿sí? Perdón, la 294, esta sería la 295, ¿es correcto? Ahí está. Donde podemos observar que para aletas anulares, colocadas en tuberías, como se ve, toman la figura como de rondanas o de
de cierta manera de algunas piececitas que van ahí unidas al diámetro exterior de la tubería. Bueno, estas aletas anulares nos permiten disipar el calor en la tubería y para ello necesitamos calcular Q máxima, donde podemos visualizar aquí en la fórmula que para Q máxima necesitamos calcular el radio 2 corregido elevado al cuadrado menos el radio 1 al cuadrado de esta resta de radios que están elevados al cuadrado, multiplicarlo por teta b y multiplicarlo por 2pi hc. De tal manera que podamos obtener el flujo máximo a través de una aleta anular. ¿Queda claro hasta aquí? Sí, profe. Bien, con estas fórmulas, la 294, la 295, si son aletas, en el valor de Q máxima las calculamos y recordemos que las traemos a esta fórmula principal, a la 293, donde podemos sustituir ese valor de Q máxima, ¿sí? Y lógico, el flujo de calor a través de la aleta, dependiendo qué aleta estemos evaluando, para encontrar el rendimiento que se proporciona o que se obtiene por medio de esa aleta y con ese material que estemos evaluando. Pasamos a la siguiente, donde podemos ver el problema de transferencia de calor a través de sección transversal uniforme, en la cual vamos a evaluar el rendimiento, ¿sí?, de las aletas. Bien, textualmente tenemos el enunciado. Aquí me voy a apoyar de uno de sus compañeros para que nos apoye con la lectura. Ángeles Espinosa Aarón. Sí, profe. Si eres tan amable con la lectura del enunciado y ahorita lo explico de favor. Sí, claro. Ejemplo 2.23. Conducción unidimensional, aletas de sección transversal uniforme. Rendimiento de aletas. Comparen la distribución de temperatura en una aleta espiga de sección transversal constante, barra cilíndrica, cuyo diámetro es de 20 milímetros y una longitud de 100 milímetros, a cual se encuentra expuesta a un ambiente cuyo coeficiente de transferencia de calor por convección es 25 watts sobre metro cuadrado grado Kelvin. Para los siguientes materiales de la aleta, cobre, su K es de 385 metros sobre grado Kelvin, acero inoxidable AISI 302, su K es de 19.05 watts sobre metro grado Kelvin y vidrio de 0.6. También compare el flujo relativo de calor y el rendimiento de la aleta para los casos considerados. Muy bien. Muchas gracias, Aarón. Bien, podemos observar entonces que tenemos una aleta cilíndrica colocada en una placa rectangular y que en su momento nos dan estos datos con la finalidad de evaluar si la podemos en su momento sustituir por alguna de estos tres materiales, más bien mandarla a fabricar. Y para fabricarla, pues primero necesitamos evaluar cuál de los tres materiales nos permiten tener un mejor rendimiento para la aleta cilíndrica. Recordemos que el cobre es un buen conductor de calor, entonces casi pensamos que el cobre va a ser el punto número 1. Acero inoxidable puede quedar como segundo material, como segunda opción, y el vidrio común como una tercera opción, pero que no sabemos cuál es el rendimiento actual. Para ello vamos a evaluar este sistema con la finalidad de conocer, cuantificar el rendimiento que nos está dando esta aleta cilíndrica si se fabrica con alguno de estos tres materiales. El flujo de calor, la HC convectiva, el diámetro de la aleta, más los datos que tenemos textual en el texto del párrafo. Con todo esto vamos a calcular en su momento la distribución de temperatura. ¿Cómo se va a distribuir la temperatura? A través de esta aleta de longitud de 100 milímetros. Posteriormente vamos a calcular el rendimiento de la aleta para cada uno de esos materiales y finalmente el flujo de calor que se transfiere a través de esta aleta cilíndrica
tal como lo vemos en la figura. Solución. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. Muy bien. Como solución, calculando la distribución de temperatura, que en este caso es θ entre θb, en la aleta para los tres materiales considerados. Para determinar la distribución de la temperatura en la aleta, se considerará que las pérdidas de calor por convección son despreciables, lo cual corresponde a un caso de aleta, ¿sí?, adiabática. Esto es caso B. De la tabla de la página 77, la tabla 2.4. Recordemos que ahí tenemos esa tabulación para poder evaluar la fórmula que en su momento aquí la estamos planteando, ¿sí? Para esta consideración adiabática y para calcular la distribución de la temperatura, tenemos la ecuación, ¿sí?, que nos dice que la distribución de temperatura a través de una aleta adiabática se va a calcular con el coseno hiperbólico de L menos X por M entre el coseno hiperbólico de M por L. Ahora bien, en la aleta de vidrio, textualmente nos dice que en el caso de la aleta de vidrio común, esta se comporta como una aleta infinita. Por lo tanto, estaremos aplicando el caso de para aletas infinitas de esa misma tabla, ¿sí?, y la expresión para determinar la distribución de temperatura en aleta de vidrio común, tendremos la expresión tal y como la tenemos aquí textualmente, ¿sí?, que esa distribución de temperatura es igual al exponencial elevado a la menos m por x. Esta fórmula, como la anterior, me voy a regresar unos minutitos aquí para que veamos la página 77, que todos ya la deben de tener impresa al día de hoy. Aquí está. Si hablamos de aleta diabática, la distribución de la temperatura, θ entre θb, la estaremos calculando con esta ecuación, con la ecuación 285. Y si es el caso de la aleta de vidrio común, como una aleta infinita que se va a considerar como aleta infinita, la distribución de temperatura θ entre θb será igual a el exponencial elevado a la menos m por x, la ecuación 289. Recordemos que también tenemos la otra columna, donde podemos visualizar el flujo de calor a través de la aleta que se transfiere para cada uno de estos cuatro casos. ¿De acuerdo? Ahora bien, si observamos el desarrollo del problema, vamos a partir con que estas dos fórmulas que acabo de mencionar para aleta diabática, aquí la vemos que es la 285, y para aleta infinita, la distribución de temperatura se calcula con la ecuación 289, tal como la tenemos en el desarrollo del problema. En esta ecuación, ¿sí?, lógico, también está siendo partícipe m minúscula, que es el coeficiente de eficiencia teórica, y que para el problema nosotros lo estaremos calculando, donde m minúscula es igual, este cuadrado pasa como raíz cuadrada del otro extremo, o a la 1/2, y sería HC por el perímetro entre K por el área transversal. Perfecto. Todo eso a la 1/2, como lo vemos en la secuencia del problema. El perímetro, como es una aleta cilíndrica, es pi por diámetro. El área transversal de esa aleta cilíndrica es pi por diámetro al cuadrado entre 4. Con estas dos fórmulas se sustituyen en la ecuación para calcular m minúscula, coeficiente de eficiencia teórica. Por lo tanto, aquí tenemos la secuencia de sustituyendo esa expresión del perímetro y del área transversal, el análisis dimensional, cuya m va a quedar en la magnitud o cantidad que obtengamos, y sus unidades será el inverso del metro. Ahora bien, de esa fórmula sustituimos los valores, excepto el valor de K, porque esta misma ecuación la vamos a ocupar 3 veces para calcular
el coeficiente de eficiencia teórica de cada uno de esos materiales y la K, pues lógico, es diferente. Si sustituimos y reducimos esa formulita con los valores que se están sustituyendo, tenemos entonces la ecuación 1, que sería la cantidad de 1.5708 watts metro Kelvin, dividido entre la K que multiplica a lo que viene siendo el valor del área, que recordemos que esta es pi por diámetro al cuadrado entre 4. Ahí la tenemos. La dejamos como la ecuación 1. A continuación tenemos que en la siguiente tabla se resumen los valores obtenidos de lo que viene siendo la distribución de temperatura θ entre θb. Para los tres materiales considerados y para diferentes puntos a través de L de la longitud de la barra, entonces tenemos estos puntos considerados de separación. Démonos cuenta que cada 20 milímetros tenemos un punto para monitorear la distribución de temperatura, 20, 40, 60, 80 y 100 milímetros, que es la longitud de la aleta, ¿sí? Repartidos en forma proporcional. Y ahora bien, para la barra de cobre y de acero, esta es la ecuación de distribución de temperatura, la del lado, la página inferior izquierda, mientras que para una aleta de vidrio común, la distribución de temperatura la estaremos calculando con el exponencial a la menos m por x. M minúscula está siendo partícipe en las dos fórmulas. Y una vez calculamos esa m minúscula. Y aquí podemos observar que m minúscula para el cobre, ¿sí? La fórmula que ya teníamos, y lógico se sustituye esta acá. Si observan en el ejercicio o en el problema, tenemos la K de los tres materiales. Aquí la K del cobre, todo esto a la 1/2 y obtenemos un 3.60 metro a la menos 1. ¿De acuerdo? Muy bien, con su calculadora de favor, activen sus calculadoras. Y si son tan amables de calcular y cotejar este valor que acabamos de mencionar. 3.60, el inverso del metro. Otro, si gusta, puede hacer el cálculo de m del acero y les debe de dar en su momento 16.01 inverso del metro. Y aquí estamos nada más con la fórmula, si se dan cuenta, lo único que estamos cambiando es el valor de K para el cobre, para el acero y para el vidrio. ¿Queda claro? Sí, profe. Ahora bien, mencioné hace rato que teníamos que obtener el producto de M por L, ¿sí? Y aquí lo tenemos. Para encontrar esta magnitud o este valor que nos está arrojando, lógico, el valor de M, 3.60 a la menos 1 por la longitud del cobre, que viene siendo, ahí la tenemos, 0.1 metro. Para el acero lo mismo, ¿sí? 1.6 y la M del vidrio, que en su momento recordemos que es la última aleta y que en este punto nosotros vamos a sustituir que va para el caso de aleta infinita, donde la longitud tiende a infinito, sería el caso de. Si observan entonces, tenemos que ir tabulando estos valores que se calculan en el desarrollo del problema. Y es por eso, ¿sí?, que también nos vamos a apoyar de esta tablita para poder evaluar el sistema. Recordemos que aquí tenemos una aleta de vidrio y que la fórmula nos dice que es igual a el exponencial elevado a la menos m por x. Con su calculadora de favor, tenemos aquí ya para calcular esos valores. Y vamos a calcular también, aparte de m por L, me voy a ir aquí a la secuencia. Ok, m por L, ahí está. La estaremos calculando.
M que vale 3.60 metro a la menos 1, ahí lo tenemos calculado. Y L que es la longitud de la aleta cilíndrica, que vale 0.100 metros. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos el producto de M por L para el cobre de 0.36, que ustedes acá del lado izquierdo lo pueden ver. Ahí está M por L, 0.36. Para el cobre, M por L para el acero nos arroja un valor de 1.6. Y aquí lo tenemos, 1.6 para el acero inoxidable AISI 302. M por L para la de vidrio. Si ustedes visualizan la fórmula, voy a regresar un pasito aquí atrás. En esta fórmula de vidrio, de la aleta de barra de vidrio común, díganme si en esta ecuación encuentran el producto de M por L. En esta fórmula. No se visualiza porque es una aleta infinita, ¿sí? Que vamos a evaluar para el caso de la aleta de vidrio. Es por eso que en la anterior sí tenemos M por L y se está sustituyendo para encontrar esta distribución de temperatura. También tenemos L menos X por M, también la vamos a calcular, y es por eso que aquí tenemos en los encabezados la otra que es L menos X por M. Pero que estas dos productos de estas dos cálculos que se están haciendo, pues lógico, sí son partícipe el cobre y el acero inoxidable. El vidrio común, como es una aleta infinita, pues necesitamos nada más indicar que M por L aquí no se calcula porque simplemente la longitud de la aleta va a ser evaluada que tiende a infinito. ¿Queda claro? Sí, profe. Bueno, entonces de favor podemos aquí entonces en esta celda dejarlo como L que tiende a infinito. Y de esa manera ya llenamos esta columna. M de forma normal, pues lógico, aquí la tenemos del lado derecho. Y la M del cobre nos dio 3.60, aquí está. La M del acero nos dio 16.01, aquí la tenemos. Y la M del vidrio nos dio 91.29, que aquí está tabulado. Para estos tres materiales vamos a calcular la siguiente columna. No sin antes recordarles que a intervalos de 20 milímetros se va a colocar un punto para monitorear en esos 20, 40, 60, 80 y 100 milímetros, colocar pirómetros para estar monitoreando cómo se va distribuyendo la temperatura a través de esa aleta cilíndrica de 100 milímetros de longitud. En la siguiente columna, aquí lo vamos a hacer ahora, dice en el encabezado que vamos a multiplicar esta resta de L menos X por M. L que vale 0.100, acá lo tenemos del lado derecho, ¿sí? Y estamos obteniendo ese valor de L menos X por M. ¿Ya lo visualizaron todos? Bien, entonces aquí tenemos, ¿sí? De la fórmula M, 3.60 para el cobre, que multiplica a esta resta de 0.100 menos 0.020. Nos da 0.2880. Con su calculadora, por favor, cotejen. Entonces tenemos el primer valor de L menos X por M. Segundo valor sería la misma fórmula, pero con los valores que en este caso es 0.100 menos 0.04 por 3.60, 2.2160. Y aquí lo tenemos. ¿Sí nos está dando esos valores? Sí, profe. Perfecto. Entonces, todos de favor, se hace lo mismo para los siguientes tres valores que aquí tenemos para 60, 80 y 100 milímetros, ¿sí? Y estos son los valores que nos arroja y que estamos tabulando del lado izquierdo. ¿Queda claro? En la siguiente tenemos el acero inoxidable. Y para el acero inoxidable también vamos a calcular, como lo vemos del lado derecho,
Aquí está. Acero inoxidable M menos L menos X por M. Ahora para el acero inoxidable, el valor de M vale 16.01 por el producto de 1 menos X.1, que es la longitud de la aleta, menos X, y nos da un valor de 1.2808. Perfecto, lo tabulamos también y vamos llenando la siguiente columna, como ustedes pueden observar, con los valores que nos arroja cada uno de esos cálculos, ¿sí? Para tener en su momento ya la tabulación de los valores que se han calculado. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? No, profe, todo bien. Perfecto. Ahora bien, pasamos a la siguiente columna, distribución de temperatura. Pero antes de pasar, vuelvo a hacer mención. En esta fórmula, para la aleta de vidrio común, tenemos involucrado L menos X por M minúscula en la fórmula de vidrio común. No, ¿verdad? Lo podemos ver aquí en pantalla. ¿Perdón? ¿Qué pasó? Exacto. Bueno, entonces con eso podemos ver entonces que no lo necesitamos y que aparte en la fórmula para aleta de vidrio como aleta infinita, pues no vamos a llenar esta celda. Por eso aquí se queda vacía esta celda, ya que en el encabezado nos dice que estamos calculando L menos X por M y que aplica nada más para el cobre y para el acero inoxidable. En vidrio común, que es aleta infinita, esto se queda vacío. ¿Queda claro? Con esto pasamos a la última columna, ¿sí? ¿Cómo se distribuye la temperatura? ¿Sí? Para estos tres casos. Para el cobre, la fórmula de distribución de temperatura, voy aquí a regresar un pasito para que veamos. Bueno, acá lo tenemos del lado derecho, ¿sí? Distribución de la temperatura teta entre teta B para el cobre. Entonces sería coseno hiperbólico, ¿sí? De L menos X por M, que nos arroja un valor de 0.2880, dividido entre el coseno hiperbólico de lo que para nosotros es este valor de 0.36, que es M por L. Si hacen la operación con su calculadora científica, por favor, para que cotejemos que nos da un valor de 0.977, busquen en su calculadora las funciones hiperbólicas, H, Y, P, hiperbólica, tecleen coseno hiperbólico de 0.2880 entre el coseno hiperbólico de 0.36 y les da 0.977. ¿Es correcto? De esto que tenemos aquí, de M por L. Y aquí lo tenemos, coseno hiperbólico de M por L, que vale 0.36. Sí, profesora. Perfecto. Dense cuenta que estamos calculando cada uno de estos valores que están asignados para cada uno de estos renglones. Ahora, el segundo, por favor. Aquí lo tenemos, a 40 milímetros. De favor, coseno hiperbólico, ¿sí? De 0.2160, que es L menos X por M, entre el coseno hiperbólico de 0.36, que es el producto de M por L. Les debe de dar un valor de 0.96.
Sí, profe. Ahí está, tabulado acá del lado izquierdo. ¿Sí? Ahí está, punto 96. Siguiente valor, vámonos por el tercero, aquí lo tenemos, coseno hiperbólico de punto 1440 entre el coseno hiperbólico de punto 36. Les da punto 9483, que es este valor. ¿Vamos bien? Sí. Los demás están haciendo las operaciones con su calculadora. Si no, el día del examen me van a preguntar que cómo se obtuvieron y cuál es la tecla de hiperbólica, coseno hiperbólico. Sí, profe. Órale pues. Si hay alguna duda, ahorita es el momento. Hablen, no, yo callen para siempre. Pasamos al siguiente. Ya tengo estos tres, bueno, los otros dos es la misma secuencia. Y voy a calcular para el acero la distribución de temperatura teta entre teta B. Aquí lo tenemos, donde ahora en el acero inoxidable vamos a sacar el coseno hiperbólico, ¿sí?, de 1.2808 entre el coseno hiperbólico de 1.6, que sería esta operación que tenemos aquí del lado derecho. En estos cálculos, coseno hiperbólico de 1.2808, calculadoras entre el coseno hiperbólico de 1.6, les da 0.7522, que es el valor que estamos registrando y tabulando acá del lado izquierdo. ¿De acuerdo? Perfecto. Seguimos con el segundo. Lo mismo, pero ahora con estos valores del siguiente renglón, coseno hiperbólico de 0.9606 entre el coseno hiperbólico de 1.6 y nos da una cantidad de 0.5812. ¿Correcto? Sí, profe. Y de la misma manera, los siguientes tres valores que tenemos aquí tabulados, se pueden dar cuenta que hicimos el mismo procedimiento. Por lo tanto, ya llenamos los 5 valores para el cobre y los 5 valores para el acero inoxidable en la columna de distribución de temperatura teta entre teta B. Para el vidrio común, vamos a hacer lo mismo, pero con la fórmula que tenemos planteada, que para la barra de vidrio común se considera la distribución de temperatura con la ecuación correspondiente del exponencial elevado a la menos m por x. Por eso acá de esta parte tenemos esta formulita, ¿sí?, donde podemos visualizar que es una ecuación diferente a la que estamos utilizando con el cobre y el acero. Pero porque es una fórmula para aleta infinita. Y aquí tenemos que calcular los 5 valores que le corresponden al vidrio común en base a las posiciones de 20, 40, 60, 80 y 100 milímetros. La distribución de temperatura teta entre teta B es igual a el exponencial con su calculadora elevado a la menos m punto menos 91.29 por el valor de x, que vale 0.020 metros. Y les debe dar un valor de 0.1611, ¿es correcto? Sí, Ahí profe. está. Perdón, ¿qué pasó? Que sí es correcto, digo. ¿Ok? Y de la misma manera, pues calculamos el siguiente, el exponencial elevado a la menos 91.29, que multiplica a 0.04 metros, que es el siguiente punto donde estamos llevando el cálculo de la distribución de temperatura. 0.0259, aquí lo tenemos calculado, y aquí está ya tabulado. ¿De acuerdo? De la misma manera, se calcularon los siguientes tres valores, que acá están ya tabulados. Yo aquí ya tengo una tabulación, ya visualizo unos valores, pero todavía no puedo darme una idea de cómo se va a comportar la distribución de temperatura en los valores tabulados. Por eso a continuación vamos a graficar esos resultados que se obtuvieron para ver el comportamiento de la distribución de la temperatura a través de esa aleta cilíndrica de 100 milímetros, ¿sí? Cómo se va a ir comportando
¿sí? En este caso, cómo se va a ir distribuyendo la temperatura a lo largo de esa aleta de 100 milímetros. Si observan del lado derecho, como del lado izquierdo, ahí tenemos la tabulación. Pero también tenemos la gráfica. Bien, si yo visualizo para el cobre, esta es la trayectoria que va a llevar en base a los valores que obtuvimos y que están tabulados. A 20 milímetros, .977. Ok, 20 milímetros, aquí .977, ya sea en esta página o en la hoja milimétrica del lado derecho. ¿Sí? Casi cerca de la unidad, de una unidad de .10 o 1.0, pero ahí está, .977. Segundo valor, ¿sí? Lógico esto a 20 milímetros, por aquí 20, y lo trasladamos a horizontal y ahí está .977. Pero todas parten desde la unidad de aquí, de la parte de 100, ¿sí? De 1.0. Y en la parte del eje X tenemos los milímetros de la longitud de la aleta, desde 0 hasta 100 milímetros, y lógico le pusimos otras 20 unidades más, 120 milímetros, pero eso ya no es para que podamos trazarles estos valores que textualmente se redactan. Nos damos cuenta que esta va a ser su comportamiento de la distribución de temperatura en la aleta de cobre. ¿Sí? Dense cuenta que su comportamiento, la temperatura se distribuye de forma homogénea, y como es un buen conductor, pues la temperatura lleva esta trayectoria, ¿sí? Casi constante, a diferencia de la aleta de acero inoxidable. La distribución de temperatura viene en un decremento, ¿sí? Hasta los 20 milímetros, también sigue decreciendo 40, 60, 80, y después de unos 90 milímetros, un poquito más, ya vemos que toma esta trayectoria de forma horizontal. Mientras que la aleta, ¿sí? Que es de vidrio común, podemos visualizar que su comportamiento es muy diferente a los otros dos, que en este caso es una caída vertical casi, ¿sí? Un decremento espontáneo, y después de 20 a 40 se viene otra caída, otro decremento de distribución de temperatura, para que de 40 milímetros a los 100 milímetros, con los valores tabulados, pues nos damos cuenta que, como es una aleta infinita, el valor de la distribución de temperatura tiende a cero, pero más bien tiende a infinito porque nunca llega al contacto con el 0.0. Por eso es que aquí se visualiza que esta línea de color rojo va paralela con la línea, ¿sí? De X en la gráfica, debido a que tiende a infinito. ¿Queda claro? ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? ¿Ninguno? No, profesor. Bien, ya tengo la distribución de temperatura, ya tengo en su momento tabulado y graficado este comportamiento. Pasamos al siguiente punto. Calcular el rendimiento a través de la aleta cilíndrica. Recuerden que la fórmula la tenemos aquí, ¿sí? De forma general, flujo de calor a través de la aleta entre Q máxima. Sustituyendo los valores de este flujo de calor a través de la aleta y Q máxima, nos queda esta expresión. Ahí está. ¿Sí? Por lo tanto, dividido entre Q máxima, que en este caso es HC, perímetro, longitud corregida, y θB, ahí está, podemos calcular el rendimiento. No sin antes evaluar toda la fórmula para reducirla, irla reduciendo, irla factorizando y reducirla en su máxima expresión. Bien, aquí lo tenemos. Tangente hiperbólica de M por L entre todo esto que está entre corchetes a la 1/2 por longitud corregida. Todo lo que está entre corchetes es idéntico a la ecuación donde calculamos M minúscula.
coeficiente de eficiencia teórica. Por lo tanto, todo esto que está entre corchetes a la 1/2 lo sustituimos en la ecuación anterior, ¿sí? Y también el perímetro como el área transversal, la sustituimos en esta fórmula de m minúscula, para que finalmente, ¿sí?, reduzcamos esta expresión, así reducirla en su máxima expresión, factorizando bien el análisis, y tenemos finalmente que el rendimiento a través de la aleta es igual a la tangente hiperbólica de m por L entre m por longitud corregida. Con esta ecuación vamos a buscar longitud corregida, y la longitud corregida textualmente nos dice que es obtenida para una sección transversal circular como el diámetro entre 2 más la longitud de la aleta es igual a la longitud. ¿Preguntas, comentarios, ninguno? No, profe. No, profesor. Bueno, a continuación dense cuenta que vamos a evaluar la otra parte donde tenemos, ¿sí?, que sustituir esta longitud corregida. Perfecto, aquí la sustituimos y ya tenemos ahora sí una ecuación más simplificada para el rendimiento a través de la aleta, que va a ser igual a la tangente hiperbólica de m por L entre el producto de m por longitud corregida. Dicho lo anterior, ¿sí?, nos vamos a ir a esta parte. Ahí está. Y nos podemos dar cuenta que estamos evaluando el rendimiento. Aquí le dejo como ecuación 2, aquí en esta fórmula, porque es la que vamos a utilizar para calcular el rendimiento. No sin antes, ¿sí?, decir que el flujo de calor a través de una aleta, Q subíndice A para el caso adiabática, se calcula con esta fórmula, ¿sí?, que es la que le corresponde al caso de aleta adiabática. En la fórmula que tenemos aquí debemos de calcular para el rendimiento M minúscula. Y recordemos que M minúscula es esta formulita, tal como la tenemos, HC, perímetro K y el área transversal, todo esto a la 1/2. El análisis dimensional, M nos va a quedar en el inverso del metro, con el valor que obtengamos. Y con esa ecuación podemos entonces calcular M del cobre. Con sus calculadoras de favor, pondríamos entonces que la M del cobre es igual a HC, que aquí la tenemos, ¿sí?, del lado izquierdo. Tenemos los valores. A ver, permítanme. Ahí está. Voy aquí a ubicar, ahí está. HC, 25 watts metro cuadrado Kelvin, que multiplica, ¿sí?, aquí tenemos la formulita, al perímetro, pi por diámetro, entre K, la K del cobre, que la tenemos ahí, y el área transversal, pi por diámetro al cuadrado entre 4. ¿Sí? Con esto entonces estamos calculando M del cobre, M del acero y M del vidrio, con esa formulita para estos tres cálculos que están aquí que se han obtenido. 3.60, 16.01 y 91.29. A continuación calculamos el rendimiento de la aleta, ¿sí? Pero para el rendimiento de la aleta necesitamos la longitud corregida. Y la longitud corregida es la longitud de la aleta más el diámetro entre 2. Aquí está, 0.100 metros, más el diámetro de esa aleta cilíndrica entre 2. Nos da un valor de 0.11. Ahora sí, 0.11 lo vamos a traer a la siguiente fórmula de rendimiento. Del lado izquierdo aquí tenemos la ecuación para calcular el rendimiento de la aleta,
¿sí? Que todos lo pueden ver. Entonces es tangente hiperbólica de m por L, y m por L, en lo que tenemos tabulado, acá del lado izquierdo, visualicen los encabezados de esta tabulación, m por L nos dio punto 16. Entonces aquí está, tangente hiperbólica de punto 36 entre m, que vale 3.60, por la longitud corregida de punto 11 metros. Con su calculadora les debe de dar un rendimiento en el cobre de punto 8717. ¿Es correcto? Sí, profe. Aquí está. Entonces estamos calculando los rendimientos. Sale. Pusimos este valor tabulado, tangente hiperbólica de m por L, de esta cantidad, dividido entre el producto de m por longitud corregida. Esta cantidad entre punto 3964 les debe de dar este rendimiento de punto 8707 para el cobre. ¿Es correcto? Lo mismo para los otros dos. Rendimiento del acero, igual, tangente hiperbólica de esta cantidad que tenemos aquí, de m por L, entre lo que tenemos como m por longitud corregida, que en este caso es este valor. Tangente hiperbólica de esta cantidad entre esto, m por L es esta la cantidad de 1.6013. Entonces, tangente hiperbólica de 1.6013 les da 0.9218 dividido entre 1.7614 nos da este rendimiento. ¿Es correcto? Sí, profesor. Bien, nos estamos apoyando de las fórmulas que están aquí en la parte superior y también de la tabulación que estamos llevando a cabo. Finalmente, la última, ¿sí? Tangente hiperbólica de m por L, tangente hiperbólica de esta cantidad, ¿sí? Nos da 1.000 dividido entre la m por longitud corregida entre 10.0417, nos da un rendimiento en la aleta de vidrio de 0.0996. ¿Vamos bien? Profe. Perfecto. A continuación, démonos cuenta que estamos calculando el flujo de calor total a través de la aleta. Ya tengo los tres rendimientos. Esto me indica que en porcentaje el cobre tiene un 87.07%, el acero inoxidable 52.33% de rendimiento y el vidrio común con un 9.96% de rendimiento. ¿Queda claro? Sí, profesor. Comentarios y preguntas hasta aquí. Todos estos valores aquí están tabulados y graficados. Perdón, anotados pues. Bien, voy a regresar un poquito para encontrar Q subíndice A. Les comenté hace un rato que Q subíndice A, aquí la tenemos la fórmula. ¿Ya la ubicaron todos? Sí. En esta ecuación, HC, perímetro K, área transversal, sí las podemos calcular, todo eso a la 1/2, ¿sí? Por teta B, tangente hiperbólica de M por L, y de hecho esto ya lo calculamos, está ahí graficado, tabulado, perdón, pero teta B involucra estas dos temperaturas. Temperatura de la base menos la temperatura infinita. Caray, ahora sí no la selecciono. Bueno, ahí está la formulita. Temperatura de la base. Si yo me regreso a la fórmula o al problema, aquí debe de haber una temperatura de la base, que ni en el texto ni en la figura tenemos esa temperatura.
Y T infinito, recordemos que T infinito es la temperatura del fluido. Y nada más nos da HC de 25 watts metro cuadrado Kelvin. Textualmente no nos dan esas dos temperaturas. En la figura tampoco. Por lo tanto, no puedo calcular este valor de teta B. Y si no lo puedo calcular, no puedo encontrar el flujo de calor a través de la aleta Q subíndice A. ¿Estamos de acuerdo? Como no lo puedo calcular al no conocer teta B, voy a visualizar que se va a hacer lo siguiente. El flujo de calor a través de la aleta va a ser calculado de forma relativa con el rendimiento del cobre, porque el cobre nos dio un mayor rendimiento. ¿De acuerdo? Y entonces decimos lo siguiente. Si este es el mayor rendimiento de 0.8707 para el cobre, lo voy a considerar que para mí me da un flujo de calor del 100%, pero relativo al cobre. ¿De acuerdo? Y en este caso aplicamos aquí una reglita de 3. ¿Sí? La cantidad de calor a través de la aleta para el acero inoxidable va a ser igual a, con su calculadora por favor, 0.5233 por 100 entre 0.8707 les da un valor de ¿cuánto? No los escucho. 60. 60.16. Ahí está. Sí. ¿Sí? Otra vez, otra regla de 3. Voy a calcular esta otra celda para el vidrio. Entonces es 0.0996 por 100 entre 0.8707. Y nos da un valor de A mí me da de 11.43, profe. ahí Igual está, a mí. bueno, ahí está un dígito, yo creo que más que 3 se fue a 5, pero ahí está, 11.43, sale, ahí está. Con esto tenemos ya resuelto el último inciso, que nos pide calcular el flujo de calor a través de las aletas, de cobre, de acero o de vidrio. Pero como no lo pudimos calcular al no tener el valor de teta B, las temperaturas en la base y temperatura infinita, es por eso que nos tuvimos que apoyar de este rendimiento y decir el que nos da un mayor rendimiento es el cobre. Por lo tanto, el calor Q subíndice A se calcula con los rendimientos, aclarando que este tiene un rendimiento del 100% de flujo de calor. Aquí recuerden que no estoy poniendo 100 watts de flujo de calor relativo al cobre. Por lo tanto, con esta cantidad de rendimiento, yo puedo decir que estoy aprovechando casi el 100% de flujo de calor a través de la aleta de cobre, que estoy aprovechando un flujo de calor de 60.16% con la aleta de acero inoxidable y que estamos en su momento aprovechando un flujo de calor en porcentaje relativo al cobre en la aleta de vidrio de 11.4345. ¿Queda claro? Sí, profesor. Y con esto ya tenemos resuelto el problema, ¿sí? Donde en su momento nos pide evaluar el rendimiento, ¿sí?, de los tres materiales y que nosotros ya detectamos que en primer lugar está el cobre, que si yo lo quiero poner este rendimiento en porcentaje sería 0.8707, el acero con un rendimiento de 52.33% y el vidrio común con un rendimiento de 9.96%. Teniendo los rendimientos, el flujo de calor que íbamos a calcular al no tener el valor de teta B por las temperaturas que no nos proporcionan, pues aquí lo estamos aclarando que se calculó, pero de forma relativa con el cobre en porcentaje, tomando de referencia esta columna, ¿sí?, de rendimiento.
¿Queda claro? Sí, profesor. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? No, profesor, hasta el momento no. Punto y aparte. Preguntas, comentarios con lo que llevamos de avance.